tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira, estamos en este programa Hablemos de Teología. Antes que nada quisiera mandar un saludito a todos aquellos amigos, colaboradores, a quienes hacen posible este programa. Muchas gracias por su amor, su apoyo, su oración y su generosidad. Bien, estamos en la segunda parte. Habíamos hecho la primera parte sobre la versión de la Reina Valera y lo que era el texto Receptus. Si tú no has tenido la oportunidad de escuchar el tema, lo tenemos en video audio. Aquí mismo vamos a dejar un enlace, entonces tú puedes entrar para que más o menos tengas la primera parte y puedas entender a qué nos referimos con texto Receptus. Reina Valera es más o menos la historia de la Reina Valera. Y entonces ahora vamos con la segunda parte, ¿ok? Vamos a seguir avanzando porque la Reina Valera es una versión de la palabra del Señor, ¿ok? Entonces nosotros creemos que la palabra es inspirada, pero las versiones no son inspiradas, o sea, las versiones son traducciones y hay muy buenas traducciones y hay unas pocas que son pésimas traducciones, ¿ok? Entonces es bien importante que entendamos, por eso que a las Biblias constantemente se le está haciendo revisiones. De hecho, por ejemplo, habíamos dicho que aunque la Reina Valera, Casiodoro de Reina originalmente haya hecho su primera versión de la Biblia, se llamaba Biblia del Oso en 1569, luego en 1612 le hizo la primera revisión, Cipriano de Valera le hizo la primera revisión y ahí quedó como Reina Valera, o por eso se le llama Reina Valera. Después vinieron otras revisiones posteriores, 1862, 1909, que fue muy usada. Después vino la 1960 y costó mucho introducirla, hubo mucha oposición porque siempre, o sea, se decía que la 1960 era de una versión del diablo. Tenemos la de 1995, 2011, 2015 y así. Bueno, entonces, pero ahora vamos a estar tratando lo que son las Biblias modernas. La pregunta es, ¿son del diablo las Biblias modernas? Cuando nos referimos o cuando hablamos de las Biblias modernas, bueno, estamos hablando de esas versiones que han aparecido que tienen un lenguaje diferente a la Reina Valera. Entonces, vamos a entender un poquito qué es lo que es el Textus Criticus. En el siglo XVI apareció en la Biblioteca del Vaticano unos manuscritos que eran más antiguos que lo que usó Erasmo. Recordemos que Erasmo usó manuscritos del siglo XII, más o menos el siglo XV. Entonces, y con eso él hizo lo que se llamó el Texto Receptus, texto recibido, que fue una versión griega del Nuevo Testamento, y posteriormente ustedes saben, como hemos compartido anteriormente, tanto Martín Lutero como Casiodoro de Reina y otros lo usaron como fuente para el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, Erasmo usó lo que tenía, está bien, pero entonces no fue más atrás. Se dice que, yo escuché en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que incluso había manuscritos disponibles del siglo X, esto de acuerdo a la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Sin embargo, apareció en el siglo XVI unos manuscritos que eran más antiguos, a los cuales se les denominó el Códice Vaticano simplemente porque estaban en el Vaticano y no porque el Vaticano los hubiese escrito. Pasó el tiempo y vinieron nuevos descubrimientos. En el año 1844, Tischendorf, el apellido, descubre en un monasterio, en el convento de Santa Catalina, que estaba aquí a las bordes del monte Sinaí. Bueno, descubre unos manuscritos que también eran antiguos, más antiguos que los que usó Erasmo. Y así hay como 3 viajes. Hace un viaje en 1844, después en 1853 y finalmente en el 59. Y es en el 59, 1859, donde descubre las escrituras griegas, ¿ok? Entre otros escritos. Así que ahí tenemos que él empieza a aparecer unos escritos que son antiguos al texto Receptus, texto recibido de Erasmo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, voy a citar nuevamente como información la Sociedad Bíblica Iberoamericana y ustedes pueden entrar ahí a Foro Bíblico, en YouTube lo buscan y entonces ahí está toda la historia del texto sagrado de acuerdo a cómo ellos lo presentan. Constantino en el año 331 manda hacer 50 copias que posteriormente se conocerían como el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Ahora, lo interesante de todo esto es que, como digo, estas son las copias de los manuscritos más antiguos. Yo sé que a lo mejor tú has leído tu Biblia y de pronto ves una nota que dice algunos manuscritos más antiguos, esta palabra no aparece. O sea, a eso se están refiriendo, ¿ok? De que estos manuscritos que se encontraron habían ciertas variantes textuales y a veces la gente piensa errores bíblicos. No, son variantes textuales. De este trabajo de Tischendorf apareció entonces en 1881 un trabajo publicado por Westcott y Hort usando el Códice Vaticano, usando el Códice Sinaítico y se dice también el Códice Besa, hicieron un Nuevo Testamento griego.
Y esto es lo que se le empezó a llamar el textos críticos. Entonces, cuando hablamos del textos críticos, estamos hablando de versiones del Nuevo Testamento que están basadas en manuscritos anteriores a los que se usó para la Reina Valera. Porque la idea es lo que nosotros estamos centrándonos en la Reina Valera, pero también hay otras versiones, ¿verdad? Como la King James para el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en alemán de Martín Lutero, el trabajo de William Tyndale, ¿verdad? Allá en 1925 fue que él hizo el Nuevo Testamento y así. Entonces, bueno, después del trabajo de Westcott y Hort, ¿verdad? El Nuevo Testamento, vendría entonces lo que se conoce el Nuevo Testamento griego de Nestlé y Allen, que ya van por la edición número 28. Esos son los Nuevos Testamentos que las Biblias a veces usan, o los traductores usan para, digamos, comparar y decir, bueno, mira lo que dice el texto, veamos aquí, veamos allá. Entonces, eso es lo que sucede cuando hablamos de las Biblias modernas, que las Biblias modernas están basadas en el texto crítico y no en el texto recepto. Ahora, uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver entonces esto con la Reina Valera? O sea, ¿cuál es la diferencia? Textos son textos. En el programa anterior habíamos hablado que la Reina Valera, o más bien el trabajo de Erasmo, se basó en los manuscritos mayoritarios. Del siglo V al XV, pues son muchas las copias de los manuscritos. Ahora, lo interesante de todo, de que hay muchas copias, pero también hay mucha variante textual. De pronto, no sé, hay una palabra que no aparece de la misma manera o no aparece la palabra. Entonces, entre uno y otro hay variantes. No son errores, pero son variantes textuales. Lo que es el texto crítico pertenece al texto minoritario, quiere decir que es más antiguo, pero son menos copias, como yo dije, de acuerdo a la Sociedad Bíblica Iberoamericana, componían de 50 más o menos manuscritos. Así que eso es más o menos una de las diferencias. La diferencia está en, digamos, la distancia, en el tiempo, y la otra en la cantidad. Pero hay otra que es bien importante, y esta es, digamos que dentro de los textos más antiguos se encontraron, por ejemplo, que habían frases o palabras que no se encontraban, ¿verdad? Interpolaciones se llaman. Le voy a dar un ejemplo. Romanos 8.1, Reina Valera, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Agrega el mismo verso para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo no sé si tú has notado y has comparado con la Nueva Traducción Viviente o con la Nueva Versión Internacional, y tú lees y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, punto. Entonces, cuando la gente lee eso, dice, le están quitando la palabra de Dios. Y lo que sucede es que hay un fenómeno, por ejemplo, esa interpolación. Si tú buscas el verso 4 de Romanos 8, vas a encontrar la frase, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que es muy probable que uno de los copistas, por error, ¿verdad?, insertó el verso donde no iba. Pero cuando lo comparamos con los manuscritos más antiguos, ¿verdad?, de los que encontró Tischendorf, por ejemplo, o lo que aparecieron en el Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, entonces esa parte no está. Ahora, lo importante de todo es que esta interpolación y estas variantes textuales no afectan lo que es la doctrina. O sea, de pronto un pronombre no está. Hay un fenómeno increíble, por ejemplo, la Reina Valera en Filipenses capítulo 1, el verso 16. Si tú compáralo con otra Biblia de las modernas, te vas a dar cuenta que el verso 16 se encuentra en el verso 17 y el verso 17 está en el 16. O sea que se intercambió, en vez de ir en el 17 va en el 16 y así. No altera nada, aunque cuando tú lo lees, por ejemplo, en otras versiones tiene como más sentido la lectura. Son cosas como, son ese tipo de detalles. También se ha hablado de la coma juanina, primera de Juan 5.7, 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos 3 son uno. La Reina Valera lo tiene, las versiones más antiguas no lo tienen. Ahora, una cosa, que no aparezca en las versiones antiguas no quiere decir que eso afecta la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad. O sea, aquí es donde tenemos que estar claros. Eso no quiere decir que nos afecte, que afecta, entonces ya porque ese verso no está, entonces se afecta la doctrina de la Trinidad, porque podemos encontrar un montón de pasajes donde podemos ver claramente la deidad de Dios. Podemos decir, por ejemplo, Mateo 28, bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos decir, por ejemplo, el Salmo 110, verso 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, vemos tanto al Padre, tanto al Hijo, como al Espíritu Santo en escena en muchos pasajes de la palabra del Señor. Entonces, no afecta. Ahora, lo interesante de todo es que siempre hay una nota. Hay dos maneras de verlo. Uno puede ser, no, le quitaron a la palabra de Dios. Otro puede ser, no, le agregaron a la palabra de Dios, porque alguien puede decir, bueno, pero es que los textos más antiguos no los tenían. Entonces, hay quienes piensan, por ejemplo, usan el criterio, bueno, entre más antiguos los textos, más cerca están de los originales, porque no tenemos los originales. O sea, lo que tenemos son las copias más cercanas a los originales. De hecho, de esos
textos que se descubrieron. Y quiero hacer como un paréntesis, esto no tiene nada que ver con los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran, ¿verdad? Donde se descubrieron 972 manuscritos que datan entre el 250 antes de Cristo y el 66 después de Cristo. Los primeros 7 manuscritos se encontraron en 1946. No tiene nada que ver con eso. O sea, no quiero que te enredes. Quizás un día podamos hacer un programa especial sobre los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran. Los manuscritos también del Mar Muerto, se puede decir. Creo que es la mejor manera de expresarlo. Así que mantente, enfócate en lo que estamos hablando. Simplemente de manuscritos que se encontraron que datan de una fecha anterior. Y tienen esas pequeñas variantes, ¿ves? Ya te nombré que son, yo diría que estos son como detalles menores. Así que cuando hablamos de la fuente, entonces tenemos que pensar, ¿qué usó la Reina Valera? El texto recepto. ¿Y qué es lo que es el texto recepto? Son lo que usó Erasmo, los manuscritos que él tenía de 12 al 15 más o menos, y entonces ahí armó lo que era el Nuevo Testamento en griego. Hay que recordar que Casiodoro de Reina para el Nuevo Testamento usó el texto receptus, pero para el Antiguo Testamento no se fue por la Vulgata, sino más bien por el texto masorético. Entonces eso más o menos así es como se armó lo que es la Reina Valera, ¿ok? Por eso cuando tú tienes en tus manos una Biblia, nueva versión internacional, tú dices, mira, entonces por eso dice este dato. Como dato, quizás como algo informativo, por ejemplo, cuando uno ve la Biblia comentada de John MacArthur en español y ve algunos textos, él le pone ahí, abajo le pone, y esto no aparecen en los manuscritos más antiguos, le ponen en la Reina Valera, él la comenta en la King James, que son Biblias más o menos paralelas, muy parecidas, ¿verdad? Pero también tiene una Biblia que es textos críticos, que es la Biblia New American Standard Bible, y él ahí sí que entonces en esa Biblia comenta y dice, por ejemplo, de tal verso a tal verso, a los manuscritos más antiguos, pero con mucho respeto lo presenta porque ustedes tienen que entender y debemos todos entender que la palabra del Señor es inerrante. Debemos entender que la palabra del Señor no tiene ni un problema. Entonces tenemos que separar lo que es una traducción. Ahí tienes que separar. Esto es por eso, versión tanto. Eso es una versión. Y en las versiones se usan criterios. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto la fuente, ya sabes por qué la fuente. Uno usa manuscritos más antiguos, otro usa manuscritos mayoritarios que son posteriores, y ahora se usa un criterio. Cuando hablamos de criterio, vamos a hablar de las equivalencias. Ahí existe lo que se llama la equivalencia formal. La equivalencia formal es el criterio que se tiene, ¿verdad?, de hacer una traducción lo más literal posible. O sea, hay Biblias que son completamente literales al máximo. Por ejemplo, la Reina Valera es literal. La Biblia de las Américas también es equivalencia formal, o sea, también es literal. Tratan de ser lo más fiel al texto. La Biblia textual cuarta edición, bueno, la primera, segunda y tercera también lo son también literales. Así que entonces ellos tratan de poner lo más exacto como dice. Ahora, tiene muchas ventajas y tiene desventajas. Estoy hablando del criterio, por favor, aquí no hay una crítica a la Biblia, o sea, no hay una crítica a la palabra inspirada de Dios. Estamos hablando simplemente en cuanto al criterio de una traducción. Entonces, tiene muchas ventajas. Ventajas podríamos decir porque nos acerca a lo que dijeron los autores, lo que escribieron. Ahora quizás sacrifica una cosa por otra. Por ejemplo, bueno, al ser literal, de pronto el traductor tiene que hacerlo de tal manera que a veces rompe la gramática del español. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, y este es un dato de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Ellos, tú lo puedes buscar su website, también tiene muy, muy interesantes temas sobre la Biblia. Y cuando tú buscas lo que son los leísmos, y leísmos, ¿qué es lo que es leísmo en español? Bueno, pues cuando se usa el les, que es la tercera persona singular o plural. Por ejemplo, Juan 1:18. Mira lo que dice la Reina Valera. A Dios nadie le vio jamás. El le realmente es una forma incorrecta de la gramática española. O sea, le no debería ir. O sea, debe decir gramáticamente a Dios nadie vio jamás. Pero el le es un leísmo que ya no se usa. ¿Y por qué la Reina Valera tiene que traducir le? Porque está siguiendo la gramática del griego y el griego dice le. Entonces, al ser literales, entonces sacrificamos a veces la gramática. Quiere decir que cambia el hecho de que a Dios nadie ha visto jamás. No lo cambia, pero son esos detalles, ¿ves? Importante que tú lo sepas. Tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es necesario que yo lo sepa? Como este programa está dirigido a Latinoamérica, tenemos en la mente eso, Latinoamérica, todos nuestros hermanos latinoamericanos.
Entonces es importante porque de pronto en tu país, de pronto tú te encuentras con alguien con educación, alguien que conoce gramática, que no conoce al Señor, algún profesor de español. Quizás te digan, pero es que ¿por qué dice a Dios nadie le vio? Es una falta a la gramática española. Entonces tú le puedes responder fácilmente, no, lo que pasa es que son Biblias textuales, y hacer una Biblia textual incluso trae lo que es la gramática griega al español y tiene que quedar de esa manera. Entonces, esos son algunos de los detalles importantes a considerar cuando hablamos de Biblia textual. Recuerda que te dije Biblia textual, la Reina Valera, la Biblia de la América y también habíamos dicho la Biblia textual cuarta edición. Ahora, si bien es cierto, no soy profesor de gramática española, pero es bien importante tener un conocimiento de la gramática. Hay un curso que ofrece el Instituto Reformado Latinoamericano, lo pueden tomar en línea, pero también en su canal de YouTube ellos ofrecen unas clases de gramática con el profesor, él es pastor, profesor Javier Martínez, lo recomiendo, es extraordinario, muy interesante, se aprende mucho, sobre todo porque te ayuda a interpretar la palabra del Señor. Aprender gramática española será una gran herramienta para poder ayudarnos a interpretar correctamente. Así que tenemos entonces la equivalencia formal, traducción literal. Entonces la otra es la equivalencia dinámica. Y en este criterio, cuando se traduce, lo que se busca es hacer una traducción lo más fiel al texto, pero reflejando la idea de lo que los autores quisieron o intentaron, fíjate, comunicar. Okay. La idea es expresar lo que el texto dice. ¿Okay? Esto no es, algunos pueden decir, entonces esto es una paráfrasis. No, ellos están tratando de reflejar lo que quiso decir el texto apegado al texto. Aquí no están inventando. Porque ¿qué es lo que ellos quieren? Lo que ellos quieren es comunicar. Y dentro de estas traducciones, por ejemplo, tenemos a la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, tenemos a Dios habla hoy, que es de equivalencia dinámica, aunque se dice que la Nueva Traducción Viviente también tiene algunas partes de formal, pero por lo menos te estoy nombrando 3 que caen dentro de esta categoría. Referente al uso de la equivalencia dinámica, que también es llamada equivalencia funcional, la Sociedad Bíblica Chilena dan varias razones. Uno dice, se usa equivalencia funcional o dinámica cuando una traducción formal no se entiende. Se usa equivalencia funcional cuando la traducción formal resulta muy ambigua. Se usa la equivalencia funcional cuando la traducción formal resulta desorientadora. ¿Okay? Y ellos ponen algunos ejemplos. Yo voy a citar quizás uno. La equivalencia funcional se usa cuando una traducción formal resulta demasiado complicada y oscura. Se usa la equivalencia funcional cuando la traducción formal viola la naturalidad del idioma del receptor. Por ejemplo, Mateo 5.2, que esto es textual. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, pero abriendo su boca, o sea, traduce literal, pero que mira cómo lo pone la Dios habla hoy para que entendamos cómo se usa una manera que no es literal, pero que comunica la idea del verso. Mira cómo dice la Dios habla hoy de Mateo 5.2. Y él comenzó a enseñarles diciendo, o sea, eso ya refleja lo que el autor quiso decir. Lo anterior de la Reina Valera, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Y por qué la Reina Valera traduce así? Porque exactamente lo que usa el griego. El griego usa así, abriendo su boca, les enseñaba. Entonces, lo traduce literal, pero cuando uno lo lee, no tiene sentido. Hay un ejemplo, creo que el primero, que ellos ponen en la Sociedad Bíblica Chilena, de Amós 4.6. Mira aquí. Aquí se usa la equivalencia funcional cuando una traducción formal no se entiende. Por ejemplo, Amós 4.6, Reina Valera. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Uno lo lee y dice, ¿qué? ¿Qué quiso decir? ¿Qué dice el Señor? Pero ahora, la Dios habla hoy, equivalencia dinámica o funcional, dice, yo hice que ustedes pasaran hambre en todas las ciudades. Comunica la idea del texto. No es una parafrasis, no es una interpretación, sino que comunica exactamente lo que no se entendía. Entonces, mantén en mente, no tengas miedo de comparar con otras Biblias, ¿ok? Con otras Biblias, la equivalencia formal, la que es literal, la equivalencia dinámica. Ya sabes que las dos usan dos fuentes. Una el texto crítico, el otro el texto receptus. Ahora tú me preguntas, ¿qué Biblia uso yo? A mí me gusta la Reina Valera, pero yo eso sí, yo siempre estoy comparando, complementando, creo que sea la palabra más precisa. Ahora hay que diferenciar lo que es la equivalencia formal, que es la literal, la dinámica, que trata de reflejar la idea de lo que quiso decir el autor y el texto, de lo que son las Biblias parafrasis. Según la Sociedad Bíblica Trinitaria, la parafrasis es una interpretación del texto. Nota, no es una traducción, es una interpretación del texto, pero no es el mismo texto.
Cuando lanzas este tipo de Biblias, que son fáciles de leer y comprender, pero como veremos, esto se hace muchas veces a expensas de la fidelidad y exactitud doctrinal. Que algo sea fácil, agrega la Sociedad Bíblica Trinitaria, de leer no implica que necesariamente sea la palabra de Dios. El agua es más fácil de digerir que la leche, pero no alimenta. Qué interesante dato, ¿eh? Y dentro de las que son Biblias paráfrasis, te voy a nombrar, por ejemplo, la Biblia al día, la traducción en lenguaje actual. Son dos, creo que hay otra más aquí que tenía en mis apuntes. Pero mira, voy a leerte, por ejemplo, Efesios 2.8. Aquí de la traducción en lenguaje actual. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Así que tú lo ves ahí y dices, wow, mira, te vas por la parte B del texto y dices, yo no me gané la salvación, Dios me la dio. Oh, qué lindo, qué bien está expuesto. Sí, pero si tú te das cuenta en la primera parte, mira cómo dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. O sea, eso es una contradicción. O sea, aquí lo que está haciendo es realmente una aberración. Porque ¿qué es lo que hace? Pone al hombre como el responsable. El hombre decide aceptar el amor de Dios. Aquí queda fuera la gracia soberana. Aquí queda fuera la fe como don de Dios, como dádiva de parte del Señor. Así que hacer esto hace que la responsabilidad de la salvación descanse en el hombre. Así que habíamos dicho que la Biblia de la traducción del lenguaje actual es paráfrasis, la Biblia al día es otra paráfrasis. Yo he escuchado gente decir, wow, esa es una de las mejores Biblias que hay. Es una paráfrasis, esa no es una traducción, esa es una interpretación. Más o menos esa es la idea de lo que es el texto crítico. Yo, igual como el programa anterior, les animo, lean la palabra del Señor. Lean la palabra del Señor. Tengan el hábito. Créanle al Señor en su palabra. Aplíquenla. Interprétenla correctamente. Tenemos tantos programas en mente para seguir hablando sobre la Biblia. Vamos a estar se está preparando una serie, me parece que son de 3 temas, con el hermano Luis Hidalgo. Vamos a estar hablando de la depravación total del hombre. Tenemos programado los próximos programas con él. Un saludito a Luis. Tenemos un programa sobre lo que es la revelación, la inspiración y la iluminación. Esa la vamos a estar tratando con mi hermano Manuel Zúñiga, allá en San José de Costa Rica. Vamos a estar haciendo programas juntos. Vamos a estar examinando Romanos capítulo 9 con el pastor Miguel Orellana. Vamos a hacer otros programas. Tenemos como 8 o 10 programas. Vamos a estar hablando de la diferencia entre la hermenéutica cristocéntrica y la hermenéutica cristotélica. Es tan importante eso. Eso es importantísimo para la hora, sobre todo a la hora de predicar. Tú debes saber la gran diferencia y te va a sorprender, Bueno, el tiempo me pilla. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por ser parte del programa. Un abrazo, un beso santo a todos los amigos patrocinadores que nos ayudan a que la palabra siga corriendo. Me despido de ustedes, Andrés Neira, aquí en Hablemos de Teología, Gracia y Paz.